vamos hoy a tocar un tema de gran interés, unos temas que se conectan entre sí, el cerebro, la ansiedad y la felicidad. Para responder muchos interrogantes que tenemos sobre el tema, tenemos una invitada especial para esto. Es la psicóloga Geraldine Pedraza Salcedo, que es nuestra invitada en este video. ¿Cómo estás en el día de hoy? Hola, excelente, Víctor. Gracias por esta invitación y por hablar este tema que es bastante chévere. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta que por sí va a ser la que rompa el Contundente, hielo. Claro, una contundente. contundente. ¿Eres feliz? Claro que sí. Porque para mí la felicidad no es un estado de ánimo, sino una decisión de vida. Quería una respuesta contundente, aquí la he dado. Pero ¿por qué te arranqué con esta pregunta? Ujú. Porque estamos analizando un libro que es El cerebro de la gente feliz. Ok. Y estamos haciendo distintas investigaciones sobre el tema de la felicidad, en el que muchas veces llegamos a recurrir con investigadores, con colegas suyos de la carrera, en este caso Lyubomirsky, que es una psicóloga de la Universidad de Harvard y doctorada en Stanford, en el que ha tratado de indagar mucho sobre el tema de la felicidad, en el que ha dado unos resultados que nos dice que la felicidad resulta de un 50% genética, un 10% de actividades externas y un 40% que le corresponde a actividades que uno mismo decide, que son intencionadas por uno mismo. Entonces, si usted está de acuerdo con su colega, nos puede explicar y de allí nos puede más o menos como que desglosar o conceptualizar el tema de la felicidad. Sí, bueno, claro que sí. Porque, ¿qué pasa? Para lo que a ti puede ser felicidad o para lo que a ti te puede causar felicidad, de pronto para mí no. O viceversa. Entonces es dependiendo cómo tú percibas la situación. Entonces sí estoy de acuerdo con ella, porque ese 10% es algo externo. Por ponerte un ejemplo, nos vamos de viaje. Ok, para Entonces, explicar el porcentaje, el ejemplo. correcto, Okay. vamos a utilizar este ejemplo para explicarlo. Hablamos de un 10, de un 50 y de un 40. Entonces ese 10% es todo lo externo a mí. Ese 50% es todo lo que depende de mí y está dentro de mí, y todo ese 40% es lo que yo hago para poder llevar a cabo esa felicidad de la que ella habla. Entonces, si ponemos un ejemplo, vámonos de viaje, Víctor. Okay. Entonces yo te digo, vámonos de viaje. El 40% ¿dónde lo utilizo? En buscar los tiquetes, en encontrar de pronto un precio que yo sé si está más chévere este precio. Entonces todo eso va sumando y va haciendo que crezca eso que llamamos felicidad. El 50% es yo estoy emocionada porque sé que voy a viajar, entonces todo ese 50% trabaja para llevar a cabo el viaje que queremos obtener. Pero entonces si hablamos de un 10% es una comida que yo quiero elegir. Miércoles yo pedí la comida, pero ¿qué tal que esa comida no me guste? Entonces ese 10% no depende de mí al 100, por decir un ejemplo. No depende de mí al 100. Entonces ese 10% es por lo es correcto, de la calidad de comida que te brinda el lugar. Si me gustó, entonces si me gustó, ese 10% espectacular, pero si no me gustó, ese 10% lo dejamos a un ladito. Aunque bueno, algunas veces le damos mucha importancia a ese 10% es correcto. que al 50 o al 40% que corresponde lo volvemos a nosotros. El 50, el 10 lo volvemos el 50. Okay. Para entender un poco el tema de la felicidad, también hay la contraparte, que es la ansiedad. Que la ansiedad lo da, en el caso del cerebro de la gente feliz, lo da el libro de Ferran con una neurocientífica que viene siendo Sarah Taylor, que por medio de esas experiencias que muchas veces tenemos, explica los hábitos, las rutinas y muchas herramientas que contribuyen o a salir de la ansiedad o a quedarse sumergido. Entonces, para saber cómo usted como psicóloga logra comprender el tema de la ansiedad, un tema tan complejo y que hoy en día se está tocando mucho en la juventud. Correcto, es que ¿qué pasa? La ansiedad, ¿por qué a la mayoría de las personas le da? Porque se adelantan a lo que puede pasar. Porque ¿qué pasa si, sigamos con el ejemplo del viaje, una persona, ¿por qué le da ansiedad? Porque, ¿y qué tal que cuando me suba al avión me cierren la puerta, llegué tarde a la sala de abordar y me cerraron la puerta? ¿O qué tal si cuando ya estoy dentro del avión empieza una turbulencia? ¿Y qué pasa? Ni siquiera has armado la maleta para irte de viaje. Eso en el libro el caso de Ferran, de las experiencias del cerebro de la gente feliz, lo menciona como los diálogos internos. Yo lo entiendo más con los pensamientos intrusivos y de pronto usted como el área de psicología lo va a comprender un poco más. O también el famoso pensamiento pestañeo. Exacto, o el sobrepensar las cosas. Es correcto. Entonces, ¿por qué la persona se pone ansiosa? Casi todos los casos que he atendido es el miedo al futuro, al que va a pasar. Entonces, ¿en qué me enfoco yo con las personas? Vive el aquí y el ahora. Si en algún momento tiene que pasar la situación, espera que ese sea el aquí y el ahora del momento. No te preocupes a qué puede pasar. Es que preocuparse es ocuparse antes de.
Entonces, espera que llegue el momento y deja tanto ruido mental porque no sabes qué va a pasar. ¿Y qué tal si no te cierran la puerta? ¿Y qué tal si no hay turbulencia? ¿Y qué tal si el vuelo es perfecto? Entonces, te preocupaste por algo, algo te causó ansiedad y ni siquiera ha llegado ese momento. Ok, ¿cómo actúa el cerebro entonces cuando se es feliz y cómo actúa el cerebro cuando se está con un estado de ansiedad? ¿Qué pasa? El cerebro es uno solo. Tú decides si la mayoría de tu ejercicio mental se lo dedicas a la felicidad o se lo dedicas a la ansiedad. Eso depende de ti. ¿Y qué pasa? Entonces, si un momento te causa ansiedad, ¿cómo hago yo para eso que me está causando ansiedad? Ponerle un stop y saber, ok, eso me puede causar ansiedad. Entonces vamos a un pensamiento pestañeo. ¿Qué me puede causar ansiedad? Voy manejando. ¿Y qué pasa si me estrello contra ese pare? ¿Y qué pasa si me estrello contra ese? ¿Por qué tengo que tener ese pensamiento intrusivo? Mejor que hago, me concentro en lo que voy. Hey, voy manejando. Yo sé que antes de salir de mi casa yo pedí salir con bien y regresar con bien. ¿Por qué tengo que ponerme a sobrepensar en qué puede pasar? ¿Qué hago yo? Y como buenos cristianos recurrimos a la frase de Dios mediante o Dios nos ampare o en fin. Es correcto, Claro. entonces antes de preocuparme por qué puede pasar, prefiero ocuparme en que mi mente sepa que voy manejando, que tengo que estar atenta a las luces del semáforo, que tengo que estar atenta al pare, tengo que estar atenta al aquí y a la hora. No preocuparme a qué pasa si me estrello o qué pasa si no, estar aquí. Voy manejando, esto es lo que tengo que hacer en vez de preocuparme a qué va a pasar si. Es más, yo puedo extrapolar el ejemplo de lo que le pasa a mi generación con respecto a los videojuegos. A veces llevamos a la realidad Es lo que se ve en los correcto. videojuegos. Por ejemplo, como en GTA, no es lo mismo manejar en un videojuego que manejar en la ciudad. Entonces, muchas Total. veces nos llenamos de los pensamientos de videojuegos o Entonces, o si los, en el o los videojuego me pensamientos de estrellé, pestañeo, entonces creemos que todo es así. sí. Ok. Y bueno, vamos a tratar de hablar un poco acerca del cerebro también, que es uno de Ujú, los temas que también tenemos en nuestro video, y cómo actúa el hipocampo, o el hipotálamo, o distintas partes del cerebro, ujú. en el momento del tema de la felicidad y en el momento de estar ansioso. Bueno, ¿qué pasa? Hay una parte de nuestro cerebro que es la que se encarga de almacenar los recuerdos. Y entonces, la mayoría de personas ansiosas en su niñez tuvieron muchos recuerdos negativos, o sea, muchas vivencias que ahora, en esta época de su vida, quedaron anclados y entonces todos los recuerdos de ellos son de estrés, todos los recuerdos de ellos son momentos negativos. Entonces, por eso es una persona que vive tan ansiosa, porque siempre en su vida está predispuesta a, porque como todo lo que yo en mi niñez construí fue cosas negativas, entonces ahora yo creo que en mi adultez o en los jóvenes, entonces yo creo que todo lo que me va a pasar ahora, como eso es lo que tengo aquí guardadito, yo siento que eso es lo que me puede pasar ahora. Entonces, por eso, ahora que estamos intentando nosotros los psicólogos, al momento que hablamos con los padres, es, hey, antes de los 7 años, intentemos que todos los recuerdos que un niño tenga sean cosas positivas, porque antes de los 7 años las personas se marca la mayor parte de su vida adulta. Entonces, antes de los 7 años, crearle recuerdos bonitos. ¿Qué pasa? En el tiempo de antes, la mamá era la que se encargaba de la casa. La mamá era ama de casa, entonces era la que estaba pendiente de los niños, pendiente de la crianza de los niños. El papá obviamente cumplía la función de padre, entonces llegaba, pero era más el proveedor. Entonces, antes, En cabeza de familia. si te das cuenta, antes o nuestros papás o nuestros abuelos, de pronto la tasa de, no sé si puedo usar esta palabra, pero la tasa de suicidio era menor porque habían unas bases muy sólidas antes de los 7 años. Entonces ahora, ¿qué pasa en esta época? Están las mujeres que son, ojo, no lo estoy demeritando ni estoy diciendo que no sea lo correcto, pero entonces ahora hay muchas mujeres empoderadas que dicen, yo puedo salir a trabajar igual que mi esposo, pero entonces la crianza de los niños, ¿dónde queda? Entonces, antes de los 7 años, crear muchos recuerdos bonitos. Si la mamá sale y trabaja, si el papá sale y trabaja, hombre, cuando regresan a la casa, crearle una base y un fundamento para que todos esos recuerdos que cuando el niño crezca, se vuelva un adolescente o un joven, tenga algo sólido, una base sólida y no tenga que estar sufriendo tanto esta ansiedad, tanto estrés al momento de enfrentarse a su vida Un diaria. cerebro, entre comillas, fortalecido Es y correcto. preparado, porque si el pre viene siendo como el prefijo que se usa para el asunto de la Antes de, ansiedad, todo es el correcto, antes de, todo con respecto al pasado, entonces correcto. para evitar ser ansiosos hay que trabajar desde el pasado, desde Es la primera correcto, infancia. es correcto. Ok,
con respecto a los hábitos o las herramientas que uno de pronto llega a recurrir para controlar el tema de la ansiedad o disminuir la ansiedad y ser más felices, se habla sobre acerca de la alimentación, Correcto. sobre la respiración, meditación Correcto. y el sueño dentro del libro del cerebro de la gente feliz. Entonces, ¿qué tan esencial pueden ser cada uno de estos aspectos? La meditación, la respiración, la alimentación y el sueño. 100%. 100% esto es importante. Alimentación, todo lo que tiene que ver con la parte de la desconexión. Ojo, te hablo de desconexión de tu vida diaria que en cierto punto te va a causar estrés. Porque, ¿qué pasa? Que tú tengas una reunión miércoles y si el transporte que tú utilizas se varó o no llegó, vas a llegar tarde a la reunión, ya eso te causó estrés en el día. Entonces tú, yo estoy pensando en que a mí me va a ir bien, pero llegó una situación que hizo que me fuera mal. Entonces, situación externa. Correcto, entonces hizo que me fuera mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando llego? Sacar tiempo para dejar todo eso a un lado y pensar en cómo puedo tomar tiempo para mí, cómo puedo recuperarme, cómo puedo hacer que cada día de pronto esos momentos sean mínimos y cada vez yo pueda ser una persona más tranquila, más feliz. Entonces, la alimentación, claro que sí también, porque hay unos alimentos que nos ayudan a que en nosotros pues tengamos más energía, tengamos más cosas chéveres, son los alimentos vivos. No comer tanta comida chatarra o tantas comidas procesadas, sino más comidas naturales, lo más vivas posible, verduras, frutas. Entonces todo eso también nos va a ayudar. Ejercicios como meditación, respiración. En el libro está, no es necesario 1, 2, 3, 4, 5 horas, no es. Llegué, tomo el tiempo para respirar, pensar en lo que estoy haciendo, pensar en cómo el oxígeno entra, cómo recorre todo mi cuerpo y cómo sale. Se habla de 4-4-8. Y tampoco tener eso como un manual metido en el cerebro de que, hey, tengo que hacer o tengo que comer esto siempre o tengo que tener un Excel, un cuadro definido de la comida. Un estilo de vida. Volver un estilo de vida. En el libro también se habla del 4-4-8. 4 minutos respirar, 4 minutos mantener la respiración y otros minutos para exhalar. Entonces eso es simplemente repetirlo. Estoy en un momento estresado, ser consciente de mi respiración y vas a ver enseguida cómo cambia esto del cielo a la tierra. Y eso a veces que dicen de cuentas a 10 o algo, ¿eso sí sirve o? Es lo mismo, porque cuando tú estás contando hasta 10 te estás tomando el tiempo para respirar, para mantener tu respiración y para exhalar. Y la higiene del sueño, fundamental. Si tú no tienes una higiene del sueño, ¿qué es una higiene del sueño? Programarte para dormir. No que estoy en el teléfono y me levanto con el celular al lado porque no sé en qué momento me quedé dormido. No, porque entonces no te estás programando para dormir. Ahí lo que estás haciendo es, me quedé dormido, no, me dormí. Entonces, programarte, ¿ok? Yo sé, dependiendo del ritmo de la vida de cada uno, 8, 9, 10, 11, 12 de la noche, pero programarse, ok, ya me voy a acostar, dejo el celular a un lado y tomo el tiempo de, hago mi respiración, agradezco por mi día a día y me dispongo a dormir. Así como nos programamos para cargar el teléfono, porque si vemos que el celular está llegando a 17 de la batería, corriendo a conectarlo. Es lo mismo. Y nos desconectamos y dejamos que suba un poquito la carga para poder usarlo porque sabemos que cuidamos la Tú has puesto un ejemplo perfecto. Si no cuidas la carga del celular, se va a dañar. ¿Qué haces tú apenas ves que el celular se está descargando? Lo conecto porque necesito que vuelva y tenga energía. Correcto, necesito que vuelva y tenga energía. Igual pasa con nosotros. ¿Cuándo nos recargamos? En el momento que nos disponemos a dormir, a recargar energías para empezar nuestro día a día. Ok, vamos entonces a llevar esto a la situación actual y además a la localización de Colombia, porque muchas veces salen los listados de los países más felices del mundo y mencionan los países nórdicos o países europeos o países muy lejanos a nosotros y nosotros pensamos como ellos con su clima o de pronto el nivel socioeconómico juega ese papel de ser felices o menos ansiosos. Entonces, al llevar esta situación a Colombia, donde muchas veces el diario vivir del colombiano es pensar si llego a fin de mes con el bolsillo, con el sueldo, el salario mínimo, si me alcanza para la canasta familiar, si de pronto voy en el bus y el tráfico vehicular de la ciudad es un caos, entonces uno piensa si va a llegar a tiempo, o de pronto uno dice, o con lo poquito que tengo, soy feliz comprando una comida callejera, pero estoy satisfaciendo una necesidad y me siento feliz. Entonces, ahí también uno juega ese rol del colombiano. Entonces, la pregunta va, si el colombiano es feliz o es más ansioso. Es que ahí vuelvo y te digo, eso depende de la persona. Porque aquí tú me dices, a mí me hace feliz tener un reloj, pero hay una persona que no le hace feliz tener un reloj. O como hay una persona que
deber 50,000 pesos lo está volviendo loco. Y hay personas que deben 20, 30, 40, 50 millones de pesos y tú lo ves durmiendo de la forma más deliciosa del mundo. O sea, depende de muchos factores y muchas circunstancias, porque como hay personas que con un sueldo mínimo pueden hacer y les alcanza para ellos y para ayudar a la mamá por su estilo de vida. Y con frase de mamá, hacer de tripas corazón. Es correcto. Hay otras que un sueldo mínimo no les va a alcanzar para nada. Entonces, también depende cómo tú estás en tu vida, cómo tú con eso que tienes puedes volverlo un estrés, puedes que te ponga ansioso, o cómo eso que tienes puedo mirar cómo hago de tripas corazón, cómo yo busco la forma en que esto que tengo no me causa estrés, no me causa ansiedad, sino que yo puedo buscar la forma en, ok, tengo esto, necesito aquello, entonces ¿cómo puedo multiplicar esto que tengo? De pronto estoy teniendo un ingreso base, pero entonces ¿cómo puedo buscar la forma de tener algo alterno? Si de pronto la parte financiera es lo que te está causando estrés, porque hay personas que la parte financiera no les causa estrés, pero de pronto el no encontrar una pareja, no encontrar una persona es lo que los está volviendo locos. Entonces eso depende de cada persona. Entonces, como cualquier pasatiempo también lo vuelve correcto. Importante entre las cosas menos importantes. Es correcto. Entonces, ahí pues lo que te digo va dependiendo mucho de la persona, pero a pesar de, yo siento que los colombianos son muy felices. Poco o lo mucho que se tenga. Es correcto. Y eso de pronto, al momento de llevarlo a una diferencia, ya como para ir más o menos cerrando la batalla de preguntas, de interrogantes, muchas veces nos metimos en el cuento de que una cosa es la generación de los papás, ¿cierto? Y otra cosa es la generación de nosotros, la generación actual, a la que está sufriendo de pronto muchas autolesiones o atentan contra su propia vida, porque la ansiedad los lleva a un estado depresivo que los lleva a ese límite, a acabar con su vida, y son poco felices. Eso es lo que está pasando con la generación de hoy en día. Entonces, usted como psicóloga, ¿cómo puede tratar ese tema? Es que hay muchos adolescentes, muchos jóvenes que no están viviendo la realidad. Viven una realidad alterna en estoy en el teléfono y entonces de pronto veo algo, veo una persona, veo una celebridad y empieza el por qué ellos sí pueden tener esto y yo no lo puedo tener. Entonces empiezan mucho los que son las comparaciones. Entonces, ¿será que mi vida sí vale la pena? ¿Será que lo que yo sí estoy haciendo vale la pena? O empiezo a cuestionar por qué mis papás no me pueden dar lo que a mi amigo sí. Entonces vuelve todo lo mismo. Es que todo parece mentira, pero todo es un círculo, porque entonces si hablamos de lo que estábamos preguntando ahorita, un sueldo, de pronto hay un papá en un mismo colegio, porque tú sabes que en un aula de clase se ve el peladito que miércoles tiene el último celular, claro, y se ve el pelado que heredó el celular del hermano mayor o heredó el celular de la mamá. Entonces, ¿por qué él sí puede y por qué yo no tengo? Sus papás de pronto tienen un ingreso distinto al que mi papá tiene. Entonces ahí empieza mucho ese enfrentamiento de ellos mismos contra ellos mismos, o empezar un rechazo contra su familia, o empezar un rechazo contra la sociedad. Por cosas superficiales. Es correcto, porque si tú lo miras, la mayoría de adolescentes, la mayoría de personas que atentan, suena feo, pero no tienen una, entre comillas, o lo que una persona podría ver, una razón de peso, una razón sólida del por qué lo hice. Entonces, pero ¿qué es fundamental y que yo siempre digo? Un psicólogo no es para locos. Un psicólogo es una persona que te va a ayudar a encontrar las bases con lo que tú tienes. Eso que tú tienes, cómo podemos trabajarlo y ayudarte a ser mejor. Entonces, no es solo enfrascarnos en miércoles. De pronto mi vida no es igual a la de mi compañero, pero mi vida es chévere. De pronto yo no tengo lo que él tiene, pero yo tengo a mi mamá y a mi papá. De pronto no tengo lo que él tiene, pero todos los días yo me levanto y tengo mi desayuno, tengo mi familia unida, tengo una persona que está ahí para mí siempre apoyándome. Es no compararme, darme cuenta que lo que yo tengo también es importante. Y ahí está la importancia de la profesión de los psicólogos, porque si a veces recurrimos a medicina general por un acetaminofén, que es algo de lo más sencillo para conseguir, ¿por qué no recurrir a un doctor, un psicólogo, un especialista que nos pueda dar esa dosis de pronto necesaria que está necesitando nuestro cerebro, que está necesitando nuestra mente para descansar o despejar esa pequeña ansiedad tan superficial? ¿Sí? Sí, correcto, es eso, tú mismo tienes las bases, es únicamente una persona que te ayude a llevar a flote eso que tú tienes, porque tú eres capaz
de poder salir adelante. De pronto necesitas es un empujoncito, una persona que te diga, hey, vamos para adelante, tú puedes. Y escarbar qué pasó en esos 7 años que usted nos dice que los primeros 7 años de vida son tan esenciales para formar esa fortaleza del cerebro. Correcto, son cruciales, o sea, los 7 años, por eso yo le recalco mucho, yo tengo amigas que tienen hijos chiquitos y yo, por favor, antes de los 7 años, solo cosas lindas, que ellos, las bases de familia, las bases de su día a día sean tan sólidas que cuando lleguen a 10, a la adolescencia, que es esa parte difícil, que la adolescencia es curioso el nombre, porque adolecen de lo que están viviendo. El adolescente, la verdad, definición, no la había visto de esa manera. Esa es la definición de la palabra. La adolescencia es que adolecen de. Entonces es que cuando lleguen a ese momento tengan las bases para poder enfrentarse a lo que van a encontrar en su vida, en su día a día. Ok, bueno, nuestra profesional psicóloga Geraldine, le quiero pedir que nos dé un mensaje, no esos emotivos que de pronto frecuentamos tanto en redes sociales y que son tan superficiales que no profundizamos tanto, un mensaje emotivo no tanto, un mensaje que sea tan puntual, tan directo, que le llegue a nuestra audiencia de tal manera que este tema tan interesante les quede marcado con ese mensaje. Bueno, para todos, muchas gracias de nuevo por la invitación y lo que quiero decirles es, busquen siempre ayuda de un profesional. No es porque de pronto tú no puedas afrontarlo, sino que a veces necesitamos una ayudita extra. A veces necesitamos una persona que nos haga dar cuenta que lo que nosotros tenemos es tan importante y de pronto lo tenemos ahí tan dormido que no le estamos dando, no lo estamos llevando a cabo. Pero créanme que ustedes pueden, si buscan ayuda de un profesional, estas personas, nosotros los psicólogos lo que vamos a hacer es que con lo que tú tienes puedas llegar lejísimos, puedas salir adelante y demostrar que la juventud de ahora, eso es lo que necesita es el acompañamiento de alguien que pueda ayudarlo a lograr todas esas metas y todos esos sueños que tienen, porque créanme que ustedes son el futuro y dependiendo de ustedes van a venir más generaciones y si ustedes tienen bases sólidas van a poder ayudar a cada día a ser mejores. Así es, espero que les haya gustado mucho este video en el que hemos abordado el tema del cerebro, de la ansiedad y de la felicidad y que no se olviden suscribirse, darle like y comentar para que tengamos más contenido de su agrado. Muchas gracias. Gracias a Geraldine con muchísimo gusto por ser parte de hoy de nuestro tema, por sus aportes, por enseñarme a mí, enseñarles a ustedes cositas que de pronto no sabíamos y respondernos grandes interrogantes que teníamos en nuestra mente. Bueno. Nuevamente, gracias. Y también gracias a ustedes por ver este video y no olviden suscribirse y darle like. Hasta la próxima.